Del capítulo 4, nos vamos a pasar al 6. El 5 no habla tanto. Lo único que quizás podemos apuntar es el hecho de la sanación del paralítico. Porque con eso Juan nos comienza a demostrar el poder que tiene Jesús, ¿verdad? Sobre la salud, sobre la naturaleza. El poder de sanar. Ya nos había mostrado en el primer signo, ¿verdad? El poder de transformar el agua en vino. ¿Por qué eso es importante? Porque ahora en el capítulo 6 nos va a empezar a decir algo Jesús que es bastante fuerte, pero pues ya nos ha dado signos de su poder, ¿verdad? Como para poder llevarnos a creerle, ¿verdad? Una persona que, bueno, nosotros ya deberíamos de creer, ¿verdad? Pero alguien que está conociendo a Jesús, pues bueno, ya ha visto los primeros signos de que lo que Él dice es digno de confiar. Y eso va a ser importante al ir repasando lo que dice Jesús, ¿verdad? Capítulo 6. Después de esto, se fue Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, el de Tiberíades. Y mucha gente le seguía porque veían los signos que realizaba entre los enfermos. Como les digo, acaba de curar a alguien en el capítulo anterior. Subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Como les dije anteriormente, Juan pone en contexto la fiesta litúrgica en la que estamos hablando. Ahora estamos hablando de que estaba próxima la Pascua, la celebración, el recuerdo, la conmemoración del éxodo de Egipto, la liberación del pueblo de Dios de Egipto. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe: ¿dónde nos procuraremos panes para que coman estos? Yo no sé qué le pasa a los discípulos, pero en varias oportunidades se les olvida el lonche. En varios, no es el único pasaje, yo no sé. Se lo decía para probarle porque él sabía qué iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es eso para tantos? Dijo Jesús: hagan que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba. Se recostaron, pues, los hombres en números de unos 5,000. Había en el lugar mucha hierba. Es uno de esos detalles personales, ¿no? de que nos hablan de alguien que estaba ahí presente, ¿no? Es un detalle que es muy, muy personal. Tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias, ustedes saben el término en griego de dar gracias, ¿cuál es? Eucaristía. Jesús, al dar gracias, eucaristao, es el griego, lo repartió entre los que estaban recostados, y lo mismo los peces, todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recojan los trozos sobrantes para que nada se pierda. Los recogieron, pues, y llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Al ver la gente el signo que había realizado, decía: este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Sabiendo Jesús que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo. Entonces, una vez más, Jesús da gracias, hace una Eucaristía, una acción de gracias. ¿Por qué la gente piensa que Jesús es el profeta? Cuando decimos el profeta, una vez más, ¿a quién se está refiriendo el profeta original? ¿Quién fue el profeta original? Cuando decimos el profeta sin ponerle nombre, ¿sabemos que se refiere a quién? A Moisés. ¿Y qué hizo Moisés por el pueblo? Procuró el maná, ¿verdad? Por medio de Moisés Dios les da el maná. Entonces Jesús viene aquí, se multiplica la comida y ven eso como un signo de que Él es el nuevo profeta. Por eso dicen eso. Este es verdaderamente el profeta. El nuevo profeta, recuerden, el nuevo Moisés,
hablamos de cómo daría lugar, en la expectativa judía, daría lugar a un nuevo éxodo. Incluso en la clase pasada hablé de cómo hubo antes de Jesús o alrededor del tiempo de Jesús un par de pretendientes que se hacían ellos llamar el Mesías. Y eso fue lo que hicieron exactamente. Podemos leer las crónicas de que reunieron un montón de gente y ya se cuenta, nos vemos a la salida de la ciudad para realizar el éxodo. Claro que los mataron antes de... Uno se escapó por ahí, el otro sí lo mataron. Pero para demostrar que es cierto lo que estamos diciendo, había esa expectativa de un nuevo Moisés, un nuevo Mesías, que sacaría al pueblo, o sea, que realizaría un nuevo éxodo, porque pasó de hecho en al menos 2 oportunidades alrededor del tiempo de Jesús. La gente lo reconoce como un nuevo Moisés, porque Jesús les da de comer, así como lo hizo Moisés. Y Jesús, al reconocer que lo quieren tomar y hacer rey, se va porque sabe, ¿verdad?, que lo que tiene la gente en mente, ese no es el tipo de rey que él iba a ser, ¿verdad? Continuamos, versículo 16. Al atardecer bajaron sus discípulos a la orilla del mar y subiendo una barca se dirigían al otro lado del mar, a Cafarnaún. Había ya oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. Soplaba un fuerte viento y el mar comenzó a encresparse. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, ven a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Pero él les dijo, soy yo, no teman. Quisieron recogerlo en la barca, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar donde se dirigían. Una vez más, yo soy, la expresión de la divinidad de Jesús. Y si seguimos la trama del capítulo 6, dirías tú, bueno, ¿por qué tiene aquí este pasaje, verdad, de Jesús calmando la tormenta? Pero una vez más, ¿qué está haciendo Juan? Está preparándonos diciendo, Jesús tiene poder sobre la naturaleza. Jesús puede curar, como ya lo había dicho. Jesús puede convertir el agua en vino. Cree en lo que te va a decir enseguida, porque lo que va a decir enseguida es difícil de creer, pero está preparando, dándonos razones para tener fe en Jesús. ¿Okay? Por eso, aunque parezca extraño la locación de este evento, tiene sentido en esa perspectiva. Versículo 22. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que allí no había más que una barca y que Jesús no había montado en la barca con sus discípulos, sino que los discípulos se habían marchado solos. Pero llegaron barcas de Tiberíades cerca del lugar donde habían comido pan. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarle a la orilla del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús les respondió, en verdad les digo, ustedes me buscan, no porque han visto signos, sino porque han comido de los panes y se han saciado. En otras palabras, ¿por qué lo estaba buscando la gente? No por fe, sino, ¿verdad?, por el lonche gratis, ¿verdad?, por la comida gratis. Sí, ¿verdad? Dice Jesús, obren no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Jesús les respondió, la obra de Dios es que crean en quien Él ha enviado. Ellos entonces le dijeron, ¿qué signo haces para que viéndolo creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito, pan del cielo les dio de comer. Jesús nos puede dar el pan que permanece. ¿Por qué? Porque Dios lo ha marcado con su sello. Dios lo ha sellado. Ese término de sellar, muy importante. En la Escritura se usa ese término para sellar la frente del sacerdote. Va ligado con la unción.
También en el libro del Apocalipsis, capítulo 14, se habla de ese sello en la frente de los elegidos, ¿verdad? De los destinados a ser salvados. Jesús ha recibido el sello. Jesús, en esta perspectiva, es el sumo sacerdote. La gente, como siempre, buscando un signo, ¿verdad? Hasta el día de hoy, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Siempre me llegan con que, ay, ¿viste la estatua que está llorando? Siempre buscando signos, ¿no? Una aparición, una manifestación, algo que compruebe lo que dice Jesús que es. Pero, ¿qué dice Jesús? ¿Qué se requiere? Ellos dicen, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué dice Jesús? Que creamos. Que crean. Que crean. Vemos el proceso, ¿verdad? Vemos el proceso. Está pidiendo Jesús, tengan fe, crean, crean. En este momento, esto es lo que se requiere. Jesús le respondió. Antes de eso. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Una vez más, como la mujer samaritana. Nosotros también tenemos como padre, ¿verdad? Jacob. Vean lo que va a decir Jesús. Jesús le respondió, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Les dijo Jesús, yo soy el pan de vida. Y aquí con este versículo 35 comienza ahora sí propiamente lo que llamamos el discurso eucarístico. ¿Okay? Aquí vamos a entrar al centro de lo que quería compartirles el día de hoy. De este versículo 35 al versículo 59. Y ya mencioné un poco, hay que tener en mente, mientras leemos esto, las diferentes maneras en que nosotros como católicos interpretamos esto a como la interpretan otros cristianos. Porque lo que los protestantes dicen es que Jesús está hablando de manera metafórica, ¿verdad? Comer el pan de vida para ellos es metáfora de creer en Jesús. Es como lo interpretan ellos, creer en Jesús, una interpretación metafórica. Para nosotros es una interpretación sacramental. Comer el pan de vida se refiere a la Eucaristía, donde realmente comemos el cuerpo de Cristo sacramentalmente en la Eucaristía. Lo que dicen los protestantes es una verdad a medias, ¿verdad? Ellos usualmente enfatizan un aspecto, lo que enfatizan usualmente sí es verdadero, pero se pierden del otro aspecto, ¿verdad? Al decir algo a medias. ¿Cómo lo interpretan? Metafóricamente. Ellos dicen que cuando dice Jesús que deben de comer el pan de vida, ellos dicen que es una interpretación metafórica, porque sí es cierto, hay que creer en Jesús, hay que tener fe, sí, eso estamos de acuerdo, absolutamente necesario, sí, pero no se queda ahí. ¿Ah? Sí, con respecto a eso, tengo algo cercano, que ellos, dos personas dicen que ahí no dice específicamente Eucaristía. En este relato, ¿verdad? Entonces, que cómo nosotros, pero sí lo dice. Que cómo nosotros podemos enfatizar. Al Jesús dar gracias, ya hablamos de que eso en griego es Eucaristía. Hacerles eso, o sea, que entiendan esa parte como que está medio... Y una vez más, no está mal el decir que significa que debemos de creer. Sí, ya hablamos de eso, se requiere fe, pero hay otro nivel más profundo, ¿verdad? Que nosotros vamos a ahondar el día de hoy. Hay dos partes en este discurso y es en la segunda parte donde nos adentramos en ese misterio. Eso de creer en Jesús se requiere fe, claro que sí, es cierto, pero son las dos cosas. Creer en Jesús para recibirlo en la Eucaristía, ¿verdad? Ellos se quedan en la primera parte, nosotros decimos, sí, claro, se requiere fe, se requiere creer en Jesús para obedecer lo que Él nos dice, que debemos de comer su cuerpo y beber de su sangre. Entonces, el proceso que hemos visto es que Jesús los ha estado preparando para lo que ahora va a venir a enseñar. Deben de tener fe, porque la razón, ¿verdad?, no es suficiente para llegar a comprender lo que Jesús nos va a decir, de comer su cuerpo y beber su sangre, sobre todo en esa sociedad judía, ¿verdad? Entonces, ese es el proceso. Jesús los ha estado preparando para lo que ahora nos va a enseñar. Tener fe se requiere, es prerequisito para creer en la Eucaristía. ¿Okay? Ese es el contexto de lo que vamos a hablar. Les dijo Jesús, versículo 35,
Yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá nunca sed. Pero ya se los he dicho, me han visto y no creen. Todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y el que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y que yo le resucite el último día. Dice Jesús, yo soy el pan del cielo, yo he bajado del cielo. ¿Quién es el maná? Jesús, que se nos va a dar como comida. Eso es lo que está queriendo decir. Y una vez más, hasta este punto, lo que nos ha dicho Jesús es eso. Crean, tengan fe, tengan fe. Y podemos ver que los judíos, su audiencia, no entendieron. Porque ¿de qué manera respondieron? Versículo 41. Los judíos murmuraban de él. Porque había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora, he bajado del cielo? Jesús les responde, no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae. Y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree, tiene vida eterna. Los judíos murmuraron. ¿En dónde más vemos esa frase? En el desierto, ¿verdad? Con Moisés, una vez más, murmuraron. Versículo el 41 y 42, ¿verdad? Ellos reconocen que lo que Jesús está diciendo es que Él es divino, que Él es Dios, ¿verdad? Porque dicen, pues ¿cómo que bajaste del cielo si sabemos quiénes son tus papás, ¿verdad? Pero ellos reconocen lo que está Jesús diciendo. Y si Jesús hubiera terminado aquí, bueno, bien pudiéramos decir, ¿verdad? Ok, Jesús es el pan, se puede interpretar eso pues de manera metafórica, ¿verdad? Así como Jesús ha usado otras imágenes, ¿verdad? Yo soy la puerta, yo soy la vid, pues todo eso es metafórico, ¿verdad? Si se hubiera quedado hasta aquí el discurso, bueno, todavía te entiendo, ¿verdad? Si quieres interpretar la Eucaristía de manera metafórica. Pero ahora, con el versículo 48, es donde entramos a esa segunda parte, donde pasamos de la metáfora, ¿verdad? Ahora sí, a una interpretación más profunda. Yo soy el pan de vida. Y sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Y con esto, en el versículo 49, 48 y 49, ¿verdad? Cuando le dijeron, ¿qué signos nos das? Moisés nos dio el maná. ¿Y qué dice Jesús aquí? Pues sí, pero aún así murieron. O sea, no se crean tanto, ¿verdad? Aún así con el maná murieron, ¿verdad? Aquí por primera vez empieza Jesús a mencionar, ¿verdad? El comer. Y contrastado, ¿verdad? Con el maná. En el esquema antiguo, comieron el maná antiguo y murieron. Ahora, con el nuevo maná, que es su cuerpo, el que lo coma, vivirá para siempre. Entonces, está empezando a enseñarnos esta doctrina, ¿verdad? La clave es el versículo 51 que vimos ahí. El pan que les voy a dar es mi carne. El pan que les voy a dar es mi carne. No hay interpretación metafórica ahí. ¿Ok? Jesús realmente quiere decirnos eso. 52. Discutían entre sí los judíos y decían, fíjense, ellos sí lo entendieron. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad les digo,
si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive, me ha enviado, y yo vivo por el Padre. También el que me coma, vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo enseñando en las sinagogas en Cafarnaún. Una vez más, los judíos lo entendieron. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Ellos entendieron el sentido que Jesús le estaba dando. ¿Y qué dijo Jesús? No se crean, es metafórico. Lo que quise decir es, no. ¿Qué dice Jesús? En verdad, en verdad. En verdad, en verdad. Esa fórmula de amén, amén, les digo, eso es una fórmula de juramento. O sea que está enfatizando, lo que acaba de decirles, sí, lo está enfatizando aún más. La palabra griega que se usa para comer, también no hay lugar para interpretarlo de otra manera, porque el término lo que significa es masticar. O sea, es propiamente un término aún más... no quiero decir salvaje, pero más, no nada más de comer, masticar la carne, morder, es lo que más cercanamente significa ese término. Entonces no hay lugar para interpretarlo de manera metafórica. Entonces Jesús no los corrige, no dice que dijo algo metafórico, ¿no? Y vean lo que causa ese comer de su carne y beber de su sangre. Causa una unión. Permanece, el que hace eso permanece en mí y yo en él. Eso es lo que hablamos cuando decimos comunión, una común unión. Eso es lo que nos está enseñando Jesús aquí. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, vivirá para siempre. Y aquí en el versículo 53 es donde nos está enseñando, así como nos dijo sobre el bautismo, ¿verdad?, que era necesario para la salvación, también sobre la Eucaristía. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida eterna, no tienen vida para siempre. Ahí es donde nos enseña la necesidad absoluta de la Eucaristía para la salvación. Jesús para nosotros en la Eucaristía es eso, fuente de vida. Necesitamos de su vida. Sin Él no tenemos vida. Por eso necesitamos de la Eucaristía. En la perspectiva judía, ¿dónde está la vida de la persona? ¿Dónde está la vida del animal? En la sangre. Por eso cuando ellos comen su cordero, cuando comen sus cosas, lo preparan de cierta manera, ¿verdad? Porque ellos no comen la sangre, que es la fuente de vida. ¿Ok? Por eso es algo tan repugnante para ellos, ¿verdad?, que venga Jesús a decir esto, que deben de comer su carne y beber de su sangre, porque es canibalismo, ¿verdad? Primero, pero es algo repugnante, porque ellos no comen la sangre de ningún animal, entonces es doblemente repugnante. Cuando oyen sus discípulos esto, ¿qué dijeron? Pues estás hablando del nuevo maná, estás hablando metafóricamente. No, ¿qué pasó? Versículo 60. Muchos de sus discípulos al oírle le dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, esto los escandaliza, y cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía, por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él.
Es la única ocasión en los evangelios en que los discípulos lo rechazan o lo abandonan por algo que haya enseñado Jesús. No hay otro pasaje donde se haya dado este evento. Predica Jesús y por el contenido de la predicación lo abandonan. Y al parecer lo abandonan todos. Lo abandonan la gran mayoría. Porque ¿qué hace Jesús? Voltea hacia los 12, como que eran los únicos que quedaban. ¿También ustedes quieren marcharse? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió, ¿no les he elegido yo a ustedes, los 12? Y uno de ustedes es un diablo. Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque éste lo iba a entregar, uno de los 12. ¿A quién iremos? Dice Pedro. No crean ustedes que Pedro entendía, sino que tuvo fe, ¿verdad? Tuvo fe para decir, pues no entiendo lo que me dices, Jesús, pero por lo que he visto, por lo que nos has enseñado, por lo que la fe me dice, pues permanecemos contigo. Porque así a veces somos nosotros, ¿verdad? Queremos entender completamente algo. No, Jesús nos pide crean, tengan fe. Sí, claro, podemos estudiar más, tratar de entender más, pero nunca vamos a llegar a entender completamente. Y se requiere esa fe, como Pedro, para decir, pues, ¿a quién iremos? La fe es la que nos sostiene. Si es lo que tú dices, maestro, tú eres el maestro, no lo entiendo, pero lo aceptamos en fe. Ya me están hablando de la confirmación. Me hizo que me perdiera. A ver. Oh. Muy bien. Entonces, ahí está el proceso, lo que hemos visto aquí en el Evangelio. Se requiere la fe, la confianza. Por eso Jesús enfatizó tanto. Tienen que creer, tienen que confiar en Él. Se requiere la fe de los oyentes. También en el versículo 65, atrás, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. ¿Qué quiere decir eso? Es un don de Dios. La fe es un regalo de Dios. El creer en Jesús no es algo que nosotros hayamos hecho por nuestros méritos. Es un Dios gratuito de Dios. Por eso, si tú estás aquí sentado, hermano y hermana, y tú crees en la presencia de Dios en la Eucaristía, es causa de agradecerle a Dios por ese don que nos ha dado de tener fe. Jesús nos lo ha dicho. Si Dios no se lo concediera, nadie vendría a mí. Es causa de alegría, es causa de agradecerle a Dios que nos ha concedido ese don de la fe. Como les digo, no lo entendemos por completo. Nadie entiende el misterio de su presencia real, pero sí creemos en Él. Lo que nos está diciendo aquí Jesús, si nos ponemos a pensar, creer en su presencia en la Eucaristía, celebrar la Eucaristía en cada misa, es como transportarnos al Calvario. Y la iglesia, padres de la iglesia hablan de eso, de incluso transportarse en tiempo, de estar ahí presentes con Jesús. Transportarnos al Calvario, que es al mismo tiempo con Jesús como nuevo templo, transportarnos al cielo. Recordando la visión de Juan, que no lo tocamos en el Apocalipsis 14, de un cordero de pie que estaba siendo sacrificado. Eso es lo que menciona Juan en esa visión, un cordero de pie que estaba siendo sacrificado. La manera en que Jesús nos trae su sacrificio es a través de entregar su cuerpo, que no se quedó en la cruz, ¿verdad? Es un cuerpo que fue resucitado. Su cuerpo de Jesús no es un cuerpo únicamente terrenal, es una nueva creación con la resurrección, es un nuevo cuerpo. El cuerpo antiguo, como el templo, murió. Su cuerpo resucitado, lo vemos en las diferentes apariciones, tiene las marcas de la resurrección, ¿verdad? Le dice a Tomás, ¿verdad? Pon tu dedo en los hoyos, ¿verdad? Su cuerpo resucitado es el cuerpo glorificado, es el mismo cuerpo que está en el cielo. Lleva Jesús en su cuerpo celestial las marcas
del sacrificio. Y este es el cuerpo que recibimos en la Eucaristía. El cuerpo que sacrificó Jesús es el mismo cuerpo que recibimos en la Eucaristía. Él nos da su cuerpo desde el cielo como nuevo maná celestial, así como el maná que tan frecuentemente se los daba a los israelitas. Todos los días, y lo que necesitaban. Así también la Eucaristía es nuestro pan cotidiano. También todos los días podemos acudir a este nuevo maná, podemos recibir el cuerpo de Jesús a diario, y esto es lo que Jesús quería decirle a sus discípulos cuando mencionó el versículo 62. Cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. Acabamos de celebrar, ¿verdad?, la ascensión. La transustanciación es esa doctrina con la cual la Iglesia nos enseña, ¿verdad?, que la sustancia del pan, la sustancia del vino cesan, ya no están ahí. ¿Qué es lo que queda? La sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo, con las apariencias únicamente. ¿Por qué es necesario que cesen la sustancia del pan y el vino? A veces pensamos, esas cosas de la teología, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene? Pues tienen que salir, tienen que cesar la sustancia del pan y del vino, así como tiene que cesar el antiguo tierra, el antiguo cielo. ¿Qué nos dice la Escritura? Cielo y tierra pasarán. Tienen que hacerse a un lado. Por eso, cuando nos ponemos a estudiar teología, profundizamos, nos damos cuenta, ¿verdad?, de la importancia que tiene un término como la transustanciación, ¿verdad?, para nuestra fe, porque apunta al hecho de que así como cesa la sustancia del pan, la sustancia del vino, así el cielo y la tierra cesarán también. El cuerpo antiguo se transforma o se transustancia, ¿verdad?, así hablamos de transustanciación, se transustancia en cuerpo resucitado. Es un nuevo cuerpo, es una nueva creación. Sí, porque es propio más bien eso, no es tanto transformar. Transformar es cambiar la apariencia exterior, mientras que transustanciar es cambiar la sustancia, ¿verdad? O sea que no cambia la sustancia. Cambia la sustancia del pan y del vino en la sustancia del cuerpo y la sangre. No tengo el tiempo para hablar de la transustanciación. Tengo una descripción como de unos 10 minutos que les puedo dar, pero no tengo. El cambio del pan y vino a la Eucaristía. De la sustancia del pan y del vino en la sustancia del cuerpo y la sangre de Jesús.